Hola, ¿qué tal? Pues me gustaría hablaros un poquito sobre la figura de Ignacio Martín Baró. Fue un psicólogo español que se doctoró en la Universidad de Chicago y que se afincó en un país muy pequeñito que hay en Centroamérica que se llama El Salvador, donde de hecho, bueno, pues se inspiró y desarrolló pues la mayor parte de su obra. Él fue un psicólogo intelectualmente muy brillante. Tiene unos análisis muy finos a nivel conceptual sobre la psicología, sobre la forma de ser de las personas que se encuentran en situación de opresión, como él denominaba, o bueno, personas en situación de exclusión social, y también sobre el horizonte que él creía que debería de caracterizar a la psicología como disciplina científica. Bueno, entre muchos intereses que él tenía, por ejemplo, se centró en analizar cómo la estructura social tiene un impacto, tiene una influencia, ¿no? Determina en la estructura psicológica de la persona. De hecho, él ahonda en esta idea en un artículo que se llama Guerra y Salud Mental, donde define este término como la concreción que tiene lugar en una persona del carácter pues más humanizante o más deshumanizante que exista en su contexto social, en su contexto histórico, ¿no? Entonces, cuando él se lleva este término de salud mental a las personas que le interesaban, a las personas en situación de opresión, pues él considera que cuando existen desequilibrios en salud mental, pues no dejan de ser una serie de reacciones totalmente normales que se tienen ante unos contextos que son realmente los anormales, ¿vale? Por eso él pues plantea mucha importancia al tema de generar cambios en los entornos, cambios en los contextos, porque de esa manera, haciéndolos más justos y más humanizante, pues va a tener o va a revertir en una estructura psicológica en las personas pues más sanas, con mayor bienestar, ¿no? Entonces todo su énfasis va a ser siempre en esa línea de trabajo. En otro orden de cosas, él también tiene un artículo que se llama Hacia una psicología de la liberación, donde, entre otras cosas, él plantea que la psicología como disciplina pues debe de posicionarse y debe de posicionarse con las personas que se encuentran en una situación de opresión dentro de la estructura social. Y al mismo tiempo pues nos anima a los psicólogos y a las psicólogas a desarrollar pues una serie de prácticas que puedan ayudar a revertir esta situación y en cierta medida pues a generar pues más simetría de poder entre los diferentes grupos que componen una determinada sociedad. En concreto, él plantea pues una serie de tareas a las que nos deberíamos de dedicar los psicólogos y las psicólogas que trabajamos con esta población. En un primer momento, pues podríamos decir que una línea de trabajo sería el realizar análisis de la realidad social en sí misma y cuando hiciera falta, pues denunciar públicamente y ante las instancias que sean necesarias la situación de inequidad por la que pasan las personas en situación de exclusión con las que trabajamos. Al mismo tiempo, no quedarnos en la denuncia, sino desde nuestra disciplina, desde nuestro saber científico, pues proponer, orientar acciones para un poco revertir esta situación, ¿no? Tanto a nivel de intervenciones sociales concretas como a nivel de orientación de políticas públicas. Esta sería una línea de trabajo y otra línea de trabajo, según Martín Baró, pues sería la de hacer un acompañamiento real, directo y efectivo a estas personas en situación de exclusión, ¿vale? Un acompañamiento que podríamos denominar psicosocial, donde intentaríamos pues transmitirles en primer lugar pues confianza en sí misma, autoestima, autoconfianza, poner en valor sus propios recursos, sus propias cualidades dentro de un sistema que a priori pues se los limita.
transmitirles esperanza acerca de la posibilidad de un cambio, darles herramientas para que ellos en situación de agrupación con otras personas en su situación pues sean capaces, y con nuestra ayuda, nuestro acompañamiento como profesionales, pues de ir dando pasos hacia la transformación de ese entorno pues más inmediato o más lejano, depende del caso, que está afectando a su malestar. En definitiva sería pues generar procesos de resiliencia, procesos de empoderamiento que nos llevarían a generar bienestar a nivel individual en estas personas en situación de exclusión, al mismo tiempo que generamos cambios y vamos orientando la sociedad hacia una con mayor justicia social. Bueno, como podéis ver en estos brevísimos apuntes que os he intentado transmitir, pues Martín Baró tenía muy claro que la psicología era un instrumento, era una herramienta pues interesante para generar cambios individuales y cambios sociales. Y él pues bueno, fue muy coherente en su vida con estas ideas, ¿no?, que tenía a nivel científico, y bueno, pues dedicó su vida a acompañar a las personas oprimidas de El Salvador, donde él vivía, que bueno, él las llamaba las mayorías populares, porque bueno, en esa época pues era la mayoría de la población la que efectivamente se encontraba en una situación de opresión, y al mismo tiempo pues denunciaba, y lo denunciaba pues públicamente en medios de comunicación y desde su rol de científico social, denunciaba pues una serie de abusos que se estaban produciendo por parte de los grupos dominantes y que estaban afectando de una manera tan negativa a la mayoría de la población salvadoreña. Bueno, todo esto tiene su consecuencia, y digamos que Martín Baró pues en 1989 pues fue asesinado por parte del ejército salvadoreño dentro del contexto de la guerra civil que estaba sufriendo el país. Y bueno, fue algo que sucedió de manera pues bastante simbólica en el propio lugar de trabajo, es decir, en la universidad donde él trabajaba, y fue asesinado, ¿no? Fue en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, era donde él trabajaba. Bueno, pues con este breve resumen, pues yo he intentado transmitiros cómo considero, ¿no?, que esta figura nos recuerda la importancia primero de aunar lo que sería la excelencia académica con el compromiso social, ¿no? Como que son dos dimensiones que tenemos que cuidar y que deberían de ir siempre de la mano. Y bueno, yo creo que Martín Baró pues no deja de ser, no caduca, no deja de ser una figura relevante, una figura inspiradora sobre todo para todas aquellas personas que dedican su quehacer científico a intentar mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad. Y bueno, yo creo que mientras que lamentablemente existan situaciones de injusticia social, pues la obra de Martín Baró pues va a tener plena vigencia y va a tener cosas que aportar. Así que bueno, yo os animo a que curioséis pues sus diferentes escritos, que son muy interesantes, y os mando pues un fuerte abrazo. Martín Baró era psicólogo, pero un psicólogo en muchos aspectos excepcional, es decir, una persona sumamente interesada en el conocimiento de la realidad, era psicólogo social, y un hombre profundamente adaptado a la realidad concreta de estos países pobres, con una problemática muy particular, muy cercano a la gente, muy acompañando a la gente en sus luchas de liberación, una persona realmente excepcional en su capacidad de análisis crítico, de profundizar en las condiciones sociales. Inició aquí en El Salvador la medición de la opinión pública, fue el primer instituto de análisis de opinión pública que existió en el país,
durante la guerra, a pesar de la complejidad de ello. El instituto dura hasta el presente y sigue siendo un instituto muy confiable. Es decir, una persona sumamente creativo, tremendamente trabajador y tremendamente entregado a la liberación de nuestros pueblos desde su conocimiento y desde su experticia como psicólogo social, desde sus análisis críticos, desde su profundizar en las raíces, ¿verdad?, de los problemas que sufríamos, cómo afecta la pobreza, cómo afecta la desigualdad, cómo afecta la marginación en el ánimo, en el espíritu de la gente. Realmente una persona, a mi juicio, excepcional, que no daba recetas desde su conocimiento, sino que profundizaba en la realidad y su conocimiento le servía para transformar la realidad e incluso para mejorar su propio conocimiento desde la experiencia de la gente. Para nosotros fue siempre un compañero ejemplar y una persona muy valiente. En el momento de su muerte, cuando vio que maltrataban a unas mujeres, algún testigo de una casa cercana al lugar donde lo mataron le oyó decir: ustedes son carroña, a los militares. Es una persona que no tenía problemas en decir la verdad y en defender especialmente a los más pobres y a los humildes. De manera que para nosotros es una persona ejemplar y agradecemos el recuerdo que ustedes tienen de él. En América Latina también ha sido una persona cuyos estudios han inspirado a muchos e incluso se han organizado congresos de psicología de la liberación, de manera que nos sentimos muy honrados de que también en Sevilla lo estén recordando.